Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a crear una conexión de base de datos y dentro de ella montaremos un table space de nombre partidos, el que incluirá las siguientes tablas: equipo, jugador, partido, torneo, lista equipos y lista jugador. Todo esto lo vamos a crear en Oracle Express Edition. Y bueno, para esto primero debemos crear la conexión a nuestra base de datos. Con el nombre de la conexión tenemos que poner el nombre del usuario sys, la clave, y dejar en localhost, o si bien tiene la dirección IP, colocar la dirección del puerto, pero yo en este caso lo dejé en localhost. Y ahora lo que debemos crear es la conexión al DBA. Tenemos que crear nuestro DBA y dentro del DBA podemos crear el table space llamado partidos. Le otorgamos el nombre a nuestro table space y ahora le vamos a seleccionar el tamaño, que en este caso va a ser de 10 megas con ampliación automática de 8 kilos en 8 kilos con un tamaño ilimitado. Vemos en nuestro DDL cómo queda creado el table space y aceptamos, y así de simple y sencillo está creado nuestro table space para poder crear las siguientes tablas que vienen a continuación. Bueno, lo que ahora debemos hacer es irnos a nuestra conexión partidos para poder crear nuestras tablas. Creamos nuestra nueva tabla, perdón. Esta la vamos a llamar jugador. Le vamos a agregar sus respectivos atributos, su llave primaria que va a ser el ID, y numérico no nulo. Le agregamos la tabla nombre, la cual va a ser varchar 45. Dejamos en no nulo y vamos aquí avanzado si es que no le aparece esta tablita, y nos vamos al almacenamiento para definir el almacenamiento en partidos, y al DDL podemos consultar cómo fue creada nuestra tabla. Aceptamos y nuestra tabla ha sido creada, y así seguimos con las siguientes tablas que vienen. Creamos la tabla torneo y lo mismo que la tabla anterior, sus respectivos atributos, su ID, que es bien importante, la llave primaria, el nombre del torneo también va a ser varchar 45 y también no nulo. Vamos al almacenamiento y también se lo definimos en partidos y consultamos de nuevo en DDL. Como bien dice, la llave primaria es el ID con dos atributos, que es ID y nombre. Una nueva tabla, equipos. Esta también va a tener los mismos atributos que las otras dos tablas anteriores. Creamos una nueva tabla, partido, y esta va a ser un poquito diferente a las anteriores porque esta va a tener una llave foránea. El ID numérico, no nulo, la fecha con date, no nulo, y la llave foránea que va a ser el ID del torneo, también no nulo, también numérico. Y aquí en restricciones podemos agregar la llave ajena o foránea y la buscamos en base a la tabla torneo, y primaria torneo, la dejamos con ninguna acción. Vemos que aquí no me cambié el nombre, se desconfiguró todo, así que volvemos a hacer todo de nuevo. Hay que hacer los nombres de los atributos. Ya, ahora sí no debería haber problemas. Ahí está. Y de torneo. Y el almacenamiento, definimos el almacenamiento con la tabla partidos y hacemos la consulta al DDL. Como ven, dice que el ID es su llave primaria,
que tiene una llave foránea enlazando a la tabla torneos. La tabla lista equipos. Esta ya tiene un poquito más de atributos que las anteriores. En este caso esta tabla va a tener dos llaves foráneas que van a hacer referencia a otras tablas. Marchar 45 no nulo. Y estas son las dos llaves foráneas y de equipos que vamos a hacer referencia en la tabla de equipos, y el ID de partidos para hacer también referencia a la tabla de partidos. Dejamos en numérico las dos foráneas y en restricciones creamos la clave ajena. Buscamos la tablita. Ahí está. Ninguna acción. Siempre dejémoslo en ninguna acción. Y de equipos. Relación 1 a muchos. El ID no me lo tomó bien. Ahí sí. Al DL consultamos. Ahora cambiamos el almacenamiento. Me queda crear la otra, sí. Bueno, ahí lo vemos cómo está creado. La primaria ID, llave foránea y de equipos. Y ahora creamos la siguiente llave foránea, la segunda. Esta va a hacer referencia a los partidos. Ahí está. Consultamos de nuevo en DDL para ver cómo queda. Si está todo en orden. Y vemos que tienen las dos llaves foráneas. Y aceptamos para guardarlo la tabla. En esta tabla lista jugador, similar a la anterior, también con dos llaves foráneas. Siempre sus atributos no nulos. Configuramos la llave foránea y buscamos la tabla. Lista equipos. Ahí está su ID. Y creamos de inmediato la siguiente foránea.
igual hará referencia a la tabla de jugador, su llave primaria de jugador, relación 1 a muchos, definir almacenamiento y finalmente consultamos DDL. Bueno, este paso no es obligatorio, pero es para poder llevar y ver el orden de la tabla como está siendo creada. Ok, en este punto ya tenemos todas nuestras tablas creadas y lo que nos queda son crear los usuarios que van a tener conexión a las tablas para luego otorgarle los privilegios dentro de las tablas. Vamos a crear a Pedro, ingresamos sus contraseñas en partidos con temporal y le otorgamos el connect y el resource para poder crear la conexión del usuario. Y a este, al ser el primer usuario, debemos ingresarle este alter session con este comando. Vamos a poder crear la conexión del primer usuario. Luego no es necesario seguir escribiendo este comando, pero este, al ser el primero, es necesario. El comando seguro está procesado correctamente y creamos, yo en este caso voy a crear dos usuarios, a Pedro y a Francisco. Repetimos los mismos pasos. Enter space partidos, temporal, el connect, ahí está, conexión, y el resource. Y en este caso ahí no es necesario hacer nada, pero aplicamos. Ahí fue creado nuestro usuario. Ahora lo que debemos es irnos a nuestras tablas. Aquí le voy a aplicar un filtro de creación porque me aparecen todas las tablas. Le pongo filtro de creación del día de hoy y me aparecen las tablas que recién creamos, que son equipo, jugador y todas las demás que aparecen aquí. Y lo que tenemos que hacer es otorgar los privilegios ya después de haber creado los usuarios. A Francisco le vamos a otorgar los siguientes privilegios, que va a ser delete, insert, update y select. Se los traspasamos y aplicamos. Y ahí ya le hemos otorgado los privilegios al primer usuario. Y así lo hacemos en base a nuestras tablas, como queramos hacerle el orden de los privilegios y todo el tema.
Después de haber otorgado los privilegios, perdón, tenemos que hacer la conexión de nuestros usuarios. En este caso va a ser CNX Pedro, nombre de usuario Pedro. Uy, se me repitió 2 veces. Bueno, lo borramos, le aplicamos la contraseña y lo dejamos tal cual. Y es lo mismo, idéntico a crearle la conexión a base de datos. Es lo mismo, pero en este caso es la conexión del usuario. Y como ven dice conexión de Pedro, y hacemos lo mismo con el usuario que tengamos. En este caso yo voy a hacerla con Francisco, que es mi segundo usuario. Ahí, Francisco, pegar su contraseña y conectar. Escribimos la contraseña de Francisco y nos conectamos a la conexión de él. Bueno, ya en este punto vamos a empezar a hacer las consultas dentro de la base de datos. Vamos a hacer el select de table space del DBA usuario, donde el nombre del usuario es igual. Vamos a hacerlo a Pedro. Vamos a iniciar con Pedro, sí. Aquí seleccionamos el texto y pinchamos aquí arriba para hacer efectivo. Y vemos como Pedro pertenece al table space partidos. Vamos a hacer lo mismo con Francisco para que vean cómo funciona. Y Francisco, listo. Bien. Ahí vemos que nuestro usuario pertenece al table space partidos. Los dos pertenecen al mismo table space. Así que ahora vamos a ejecutar los siguientes comandos. Digamos select table -nombre en inglés obviamente desde el DBA tablas, donde el table space sea el nombre de partidos. Para así poder para que así nos muestre las tablas del table space partidos. Ven, aquí están todas las tablas del table space que creamos. Jugador, torneo. Y ahora solamente nos queda hacer la selección, perdón, la inserción de datos dentro de las tablas, modificación, actualización y eliminación de archivos, de registros dentro de la tabla. Voy a hacer que me describa los atributos de la tabla jugador con el comando describe sys.jugador. Aquí me dice el ID, que no nulo, el numérico, y el nombre, que también no nulo, de varchar tipo 45. Ahora vamos a insertarle datos a esta tabla. Escribimos sus atributos entre paréntesis. ID y el nombre con comillas simples. Vamos a llamar a este Jaime Santos. Me faltó el punto y coma al final. Ahí sí. Podemos copiar la tabla y obviamente cambiarle el ID y el nombre a cada fila para que sea un jugador distinto. El 3, 4, el 5 y el 6. Ok. Vamos a cambiar el nombre a cada uno. Aquí puede ser el nombre que ustedes quieran, obviamente. Estoy haciendo lo que se me ocurran en el momento, ¿no?
Ok, una vez que hayamos terminado con los atributos del jugador, seleccionamos todo y insertamos la fila, donde dice fila insertada. Y para grabar cada modificación que hagamos dentro de la base de datos tenemos que escribir commit. También ejecutarlo. Dice confirmación terminada. Ya, entonces para que veamos todos los jugadores que ingresamos a nuestra tabla jugador, seleccionamos todos desde la tabla jugador, si es jugador, ejecutamos el comando y ven, aparece el ID y el nombre de cada jugador que ingresamos recientemente. Y ahora vamos a proceder a hacer otro comando que es el delete. Vamos a borrar desde la tabla jugador donde la idea sea igual a 3. En este caso debería desaparecer Roberto Gutiérrez. Ahí dice una fila eliminada y procedemos de nuevo a llamar a todos los datos que están dentro de la tabla jugador para que veamos si fue correctamente eliminado el jugador que seleccionamos. Ven, ya no está Roberto. Ya, vamos a proceder a hacer otro comando que vamos a actualizar el nombre de un jugador. En este caso vamos a cambiar el nombre a Matías Vergara, ya, Vergara, donde el ID sea igual a 5. Por ejemplo, no era Pedro, era Matías. Entonces, una fila actualizada, ¿ven? Volvemos a seleccionar a todos los datos desde la tabla jugador para que nos muestre la tabla de los jugadores y así ver que se cambió a Matías, ya no está Pedro. Jugador, ahí sí. Ok, seleccionamos la tabla, perdón, ahí ejecutamos. Ven, ya no está Matías, o sea, ya no está Pedro, perdón, está Matías Vergara. Y así de simple logramos hacer el update. Bueno, ahora lo que nos queda es grabar todos los cambios hechos con el comando commit y se actualizan las filas. Y ahora lo que nos queda es, bueno, si queremos rellenar con datos todas nuestras tablas para poder después ejecutarlas con las diferentes consultas. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Esperemos y espero les haya gustado y servido este video. Un saludo.